Este año 2022 se consolidó el denominado giro a la izquierda de América Latina, y una de las elecciones más reñidas y que más atención generaron en el mundo fueron las de Colombia, donde resultó electo Gustavo Petro. Su irrupción en el mundo geopolítico como presidente de Colombia ha traído la proyección de que probablemente él tenga ambiciones de convertirse en una suerte de líder regional, como en su momento lo fue Hugo Chávez. Haciendo este análisis a raíz de su discurso en la Asamblea General de la ONU, pues subimos un video que estamos compartiendo de nuevo con ustedes para que veamos y tracemos la línea de cómo se han ido dando las cosas a partir de ese momento hasta ahora. Este canal, antes de entrar a ese video para que lo vean, este canal está haciendo un concurso en el que estamos rifando un iPhone 14 Pro Max, $1,000 en criptomonedas y una gift card de Apple por $500. Si quieres saber cuáles son las condiciones y requisitos para participar en este concurso, aquí te dejo un link a una tarjeta al video en el que damos todos los detalles de ese concurso. Mientras tanto, sigue viendo Líneas de Guerra y participa en nuestro concurso. Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. El mundo de la política internacional, con la Asamblea General de la ONU, la número 77, está en su fiesta de gala de cada año, como ya analizamos ayer y como ya vimos ayer en esta tradicional reunión de la Asamblea General de la ONU, en donde los jefes de Estado y de gobierno postulan ante ese foro, y son participaciones desplegadas con amplitud por los medios internacionales dedicados a estos temas de la política. Pues esta es una Asamblea General muy particular porque llega en el marco de la situación en Ucrania, más todo lo que tenemos que ver con el tema que domina regularmente, que es el cambio climático regularmente en los últimos años. Y también se suma la preocupación que tiene la ONU por el tema de los alimentos. De hecho, paralelamente a la Asamblea General de la ONU, o como parte de las actividades propias de la Asamblea General, se está también desarrollando la Cumbre Global sobre Seguridad Alimentaria. Pero el objeto de este video, de este análisis que vamos a hacer, es ver y comentar las interioridades del que para mí ha sido el mejor discurso de un jefe de Estado ante la Asamblea General de la ONU desde aquel discurso de Hugo Chávez del año 2006. Me refiero a la extraordinaria participación de Gustavo Petro ante la Asamblea General de la ONU. Un discurso desde el punto de vista de la oratoria y desde el punto de vista de su contenido muy preciso. Creo que sin lugar a dudas, va a estar entre los mejores que se han dicho en ese foro durante los últimos 77 años. Lo digo primero por la forma en que Petro pues abordó el tema, la belleza lírica de ese discurso, la belleza estética, muy bien armado. Petro debe ser, sin lugar a dudas, hoy día el mejor orador político de la región y probablemente uno de los mejores del mundo. Y dentro de los presidentes latinoamericanos, estemos o no de acuerdo con sus ideas, y yo en lo particular no estoy de acuerdo con muchas de sus ideas, hay que decir que Petro es a día de hoy el presidente del hemisferio con mayor formación intelectual. Es un gusto escuchar a Petro disertar sobre todos estos temas. Es un hombre que se ha dedicado real y efectivamente a formarse, a forjar un acervo intelectual profundo, muy bien
construido, en el que al margen de sus ideas, al margen de lo que usted pueda pensar de su ideal, yo pienso que Petro tiene, sin duda ninguna, Petro tiene una excelente formación, tiene una conexión increíble, pero yo no quiero analizar esa parte porque yo creo que eso es lo evidente. Un discurso en el que Petro tuvo tres grandes pilares: el tema ambiental, el tema climático, que incluso en Colombia se ha caracterizado por trazar la línea estratégica de que él tendrá un modelo económico amable con el ambiente. En segundo lugar, el tema de la paz. Cómo urgió a Rusia y Ucrania a buscar la paz. Y también puso sobre la mesa la necesidad de que Occidente se convierta, en vez de un agente agitador, en un agente propiciador de la paz. El elemento más innovador en este discurso de Petro, claro está, es su condena a la prohibición de las drogas, su condena a la guerra contra las drogas, y dejó entrever allí que él es un hombre partidario de la legalización de todas las drogas, o al menos de que se levante la restricción al consumo de drogas. Y lo hizo de una manera estéticamente hermosa. Fue hasta poético ese discurso de Petro, que en los 20 y tantos minutos que tiene, 21, 22 minutos, si mi memoria no me falla, da gusto escucharlo. Yo recomiendo a la gente que se siente a disfrutar esa pieza oratoria de Petro. Pero más allá de esos tres elementos, lo que está en el fondo es ya un hecho, y creo que esto marcó, sí, el momento clave para que Petro esté proyectando convertirse en un líder regional. Parece que Petro no tendrá la participación discreta a nivel internacional que tuvo Iván Duque, sino que por el contrario, además de presentar un perfil mucho más abierto al ámbito internacional, recordemos que ya el hombre en apenas un mes ha hecho visitas fuera de Colombia y se ha pronunciado sobre temas allende las fronteras de Colombia. Yo creo que el hombre viene a reclamar una posición de liderazgo de las fuerzas progresistas de la región. Quizás está tratando de hacer lo que no ha hecho ningún presidente en la región después de Hugo Chávez, que es convertirse en un referente regional importante y hasta el líder de un movimiento regional que se configure como un articulador de las fuerzas progresistas de la región. Y está muy claro que Petro va por ese puesto, va por ese espacio con este discurso que ha dado. Yo tenía mis reservas. Sabía que él tenía la vocación, sabía que él tenía al menos la visión de convertirse, porque él lo es en cierta medida, un internacionalista, un hombre con una profunda vocación internacionalista, pero tenía mis dudas de que estuviera en la disposición de jugar ese rol, porque él tiene en Colombia una situación que conforme pasa el tiempo se le va a ir complejizando. Ahora mismo él tiene el control político total de Colombia, esa es la realidad, porque salvo el Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe, todos los demás partidos del sistema, por integración al gobierno o por declarar una independencia, que es una distancia prudente, pero de apoyo, nunca de conflicto, pues él tiene el dominio político en Colombia. Los sectores económicos parece que le están dando también, y en Colombia los sectores económicos tienen un peso grandísimo
sobre cómo se mueve la política, como casi en toda la región latinoamericana, y yo me atrevo a decir como en todo el mundo, pero en Colombia hay una dinámica mucho más arraigada con el poder en cuanto a la influencia y la incidencia que tienen los grupos económicos en el poder. Pero yo siento que los grupos económicos de Colombia, en sentido general, le están dando un compás de espera a Gustavo Petro. No le van a hacer la guerra directa. Y yo pienso que quizás tomando eso, y lógicamente su popularidad está por las nubes. La última encuesta habla de un presidente con un 82% de aprobación, lo cual es mucho, aunque hay que decir que es apenas un mes. Ahí habría que ver cómo se desarrolla y cómo salta el desafío de la reforma tributaria que está planteando y cómo la gente asimila su concepto de paz total. Pero controlado todo en el ámbito local, yo creo que Petro es muy evidente que ha dado en la ONU el pistoletazo de salida a su búsqueda o al reclamo para él del espacio como líder regional del progresismo en la región. Y no es fortuito que él lo haga ahora, porque las otras dos figuras que pudieran disputarle ese espacio en la región, uno está muy debilitado, que es Gabriel Boric, que tiene la situación derivada del rechazo a la reforma constitucional o a la nueva constitución, en este caso más bien. Y por el otro lado está Andrés Manuel López Obrador, a quien nunca le ha interesado jugar ese rol. De hecho, de él es la frase de que la mejor política exterior es una buena política interior. Y la verdad es que él no ha tenido ese gran protagonismo internacional porque él tiene una visión muy marcada. Andrés Manuel López Obrador es un nacionalista puro en el sentido políticamente correcto del término. En el caso de Petro, este discurso está muy claro, que el hombre va a por todas y está reclamando su espacio como líder regional. Primero, lo hace en el escenario adecuado para eso, que es precisamente la Asamblea General de la ONU. Haciendo un paralelo con Chávez, asumió un liderazgo regional justamente a partir de ese discurso del 20 de septiembre del año 2006. Anteriormente venía tejiendo, pero en el momento en que él, abrió el perfil a convertirse real y efectivamente en un hombre con incidencia regional, fue a partir de allí. Esa fue su declaración de principios. Aunque, como digo, venía tejiendo, venía construyendo ese espacio para sí. En el caso de Petro, lo hace allí y lo hace sobre la base de esas tres grandes ideas que son poderosas en la progresía. La progresía de la región, y me atrevo a decir que la progresía del mundo, tienen el tema climático su principal base en este momento, el tema climático y el tema identitario. Y de hecho, el propio Petro también lanza una simbología, lanza un mensaje simbólico también a esa lucha identitaria de la progresía, cuando como embajadora de la ONU coloca a una indígena, a una mujer indígena. Ese es un mensaje muy poderoso que él está mandando a esos sectores que tienen en la lucha identitaria y en la lucha climática sus principales banderas, que, dicho sea de paso, se exceden en muchos aspectos en ese tema. En muchos casos llegan al ridículo. Pero sigamos viendo todo esto. Pero también a Estados Unidos le manda un mensaje. Y es que le pone un afrodescendiente, un negro, como embajador de Colombia en los Estados Unidos. Creo que es la primera vez que allí no va una figura con peso específico real en la política colombiana. De hecho, en Washington siempre ha habido un expresidente colombiano
ya sea representando a Colombia como embajador o ya sea en la OEA, que fue el caso de Gaviria y el caso de Pastrana. Gaviria como secretario general de la OEA y Pastrana como embajador en los Estados Unidos. Pero también ha habido otros importantes ex candidatos presidenciales como embajadores en Washington. Bueno, en el pasado reciente, Pacho Santos, que fue vicepresidente de la República en el gobierno de Uribe, pues pasó de la vicepresidencia de Colombia a ser embajador en Washington. Y esta es la primera vez, si mi memoria no me falla, que allí no se tiene una figura de alto relieve político. Claro, este es el gobierno de los Estados Unidos que está más vinculado con esa agenda y por eso quizás para ellos es incluso una fórmula de reivindicación de esa agenda identitaria que tiene la progresía en el mundo. Entonces, fíjense todos estos elementos cómo se van concatenando, y cuando usted lo pone en una mesa y empieza a unir los puntos, se da cuenta que Petro tiene una agenda muy clara en el ámbito internacional de convertirse él en un referente latinoamericano, en un líder regional importante, no solamente a nivel político entre los jefes de Estado, sino incluso entre todo el movimiento progresista de la región y cuidados y del hemisferio, porque vuelvo y repito, en este hemisferio no hay un presidente con el avituallamiento intelectual que tiene Petro. Eso es una realidad. Más allá de simpatías o de antipatías, hay que reconocer que este hombre tiene una fuerte, una gran preparación intelectual y una visión que al parecer él está convencido de que ese es el camino para alcanzar el desarrollo. Y por eso cuando usted ve que él, en ese escenario de la Organización de las Naciones Unidas, en su Asamblea General, nombra a una mujer indígena como embajadora de Colombia en la ONU, y también nombra como embajador a un negro, pero además ese discurso que da allí es un discurso en el que interpreta fielmente y le manda un mensaje fielmente a todo el progresismo en la región de que él es un jefe de Estado comprometido con esa agenda y que está dispuesto incluso a ser desafiante con los países de Occidente en torno a esos temas. Fíjense cómo él allí, de una manera muy clara, muy contundente, muy dura, le reclama a los Estados Unidos de manera velada, no lo verbalizó, pero está muy claro. El mensaje está mandado a los Estados Unidos en su propio seno, porque recuerden que la sede de la Organización de las Naciones Unidas está en la ciudad de Nueva York y allí se celebra la Asamblea General cada año. Pero cuando este hombre dice allí, ustedes le fumigan las plantaciones de coca en mi país para que no se produzcan drogas, pero no hacen nada para evitar el consumo. Dice, nosotros le estamos suministrando la sustancia para que su gente se olvide de sus problemas existenciales, pero ustedes con eso no hacen nada. Lo que quieren es golpear la pobreza de nuestros países. Básicamente eso dijo en ese tema, que para mí, más allá del tema climático y del propio tema de la paz, es el tema sobre el cual él va a montar su periplo, su intento, su reclamo del liderazgo de la progresía a nivel regional. Y cuidado, porque hasta este momento, salvo Justin Trudeau, yo no veo otro líder del mundo que tenga las características de Petro para asumir esa agenda de manera abierta. Justin Trudeau también, que estamos a la espera del discurso de Trudeau, sobre todo porque allí dijo que iba a hablar sobre Haití, y vamos a ver qué va a decir este hombre sobre Haití. Lógicamente, la otra figura que pudiera disputarle ese puesto está para estos fines ya totalmente desarticulado. Me refiero a Nicolás Maduro, que hoy tiene una realidad distinta y que el peso de la campaña de desfiguración que se hizo con él, pues ha hecho prácticamente imposible que él pueda reclamar con éxito o que pueda ocupar con éxito el espacio de líder regional de la progresía
que había dejado, que ha estado vacante casi 10 años luego de la desaparición, de la muerte de Hugo Chávez. Pero en el caso de Petro, pues aquí están dadas todas las condiciones para que este hombre en estos 4 años, no descartamos que haya una posibilidad de reelección o de postulación. Lógicamente no lo permite la Constitución colombiana. Él tendría que jugar un juego muy difícil. Pero yo pienso que si a la vuelta de 2 años están dadas esas condiciones, él va a generar ese movimiento para por lo menos buscar un periodo más. Porque yo pienso que él ahora mismo tiene el control total de la política en Colombia. Y con este discurso en la mano, si él se dedica a hacer un periplo internacional importante, como creo lo va a hacer y como lo ha estado haciendo, pues evidentemente que Petro va a conseguir ese espacio de convertirse él en el líder referencial del movimiento progresista en el mundo. El movimiento progresista identitario en el mundo, del cual él es un compromisario total. Bueno, su vicepresidenta es una afrodescendiente, una negra. A mí no me gusta usar este tema de afrodescendientes porque en términos reales, afrodescendientes somos todos los seres humanos, en tanto que la especie humana, según todas las investigaciones, surgió en África, en lo que hoy conocemos como África. Entonces, todas esas cosas identitarias con las cuales uno no está de acuerdo, porque al final el mundo no se trata de eso, y entonces lo que contribuimos es a crear un gran galimatías de términos y de cosas rarísimas que uno ve en este tiempo. Pues está muy, muy claro, ya para entrar en este tema, que Gustavo Petro es un hombre muy inteligente, muy sagaz, pero que sobre todo tiene algo que sus colegas de la región, salvo uno que otro caso, no poseen, que es que el hombre tiene el don de la palabra, hechiza, electriza con sus palabras. Es un hombre que tiene un magnetismo increíble, incluso sin tener grandes dotes histriónicas, en el sentido que estamos acostumbrados en los discursos de los políticos que gesticulan. No, este es un hombre tranquilo que se para ahí a hablar, a mirar hacia el horizonte y a exponer sus palabras con una belleza que realmente atrapa, aunque uno no esté de acuerdo con sus ideas. Finalmente, yo pienso que Petro va a llenar ese espacio. Petro es un hombre con mucha simpatía. Quizás junto con Andrés Manuel López Obrador es el político latinoamericano con más simpatía fuera de sus fronteras. Incluso creo que es el que más. Para mí, en el ámbito de simpatía y de identificación de la gente, está primero Petro, luego Bukele y después Andrés Manuel López Obrador. Entonces, finalmente ya, pues pienso que a menos que en el frente interno a Petro las cosas se le salgan de las manos, él va a lograr ese cometido de convertirse en un líder regional, al menos del movimiento progresista identitario que está cubriendo la región y que tiene en Gustavo Petro su principal figura. Hasta aquí el video de hoy de Líneas de Guerra. No sin antes invitarle, como siempre, a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan con sus amigos y familiares este contenido. Hasta la próxima.